Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En clases anteriores hemos revisado el método de sustitución para calcular integrales definidas y también el tema de área entre curvas. Esta clase es para ejercitar sobre estos dos temas. Comenzamos con el siguiente ejemplo. Calcule la integral desde 1 hasta e de la función logaritmo de x sobre x con respecto a la variable x. Observamos con atención. Tenemos el de x dividido x, que nosotros lo podemos asociar a la derivada del logaritmo natural. Y fuera de eso tenemos un término que es el logaritmo de x. Eso nos hace pensar en u igual logaritmo natural de x como mi cambio de variable. Tenemos que calcular de u, que ya hemos mencionado, de x sobre x. Y lo otro que es importante es que los extremos de integración cambian. Si x es igual a 1, entonces en la fórmula nosotros reemplazamos x por 1 y obtenemos que u es igual a 0. El extremo inferior en la nueva integral va a ser 0. Cuando x es igual a e, que es el extremo superior de la integral original, reemplazamos x por e, obtenemos que u es igual a 1. Así que la nueva integral va a ser desde 0 hasta 1. Por teorema del cambio de variable, la integral desde 1 hasta e, el logaritmo de x sobre x de x, cambia todo. Los extremos cambian ahora desde 0 hasta 1. El logaritmo natural de x pasa a ser u, y todo lo demás de x sobre x pasa a ser du. Y en esta integral es más fácil calcular porque conocemos una primitiva que es u cuadrado sobre 2, se reemplaza los extremos, se resta, el resultado final es un medio. En el gráfico tenemos y igual logaritmo de x sobre x, desde 1 hasta e asume valores positivos, y bajo ella hay un área que es un medio, que es lo que acabamos de encontrar. Bien, tenemos ahora como siguiente ejemplo, determina si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Si una proposición es verdadera, uno tiene que justificarla dando una demostración, argumentando por qué es verdadera. En cambio, si una afirmación es falsa, la forma más simple de verificar es encontrando un contraejemplo, es decir, una función que cumpla todas las hipótesis, pero no la conclusión. Vamos con el primero. Si tenemos una función definida en el intervalo a, b con valores reales, que es continuo, y todos sus valores son mayores o iguales que 0, cosa que las raíces cuadradas que veremos más adelante están bien definidas. Entonces la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de la f es igual a la raíz cuadrada de la integral de la f. Es decir, nosotros podemos intercambiar raíz cuadrada con integral. Eso es lo que dice la primera. Les voy a dar un par de minutos para que lo piensen, a pesar de que ese ítem en particular está resuelto en la siguiente página. Prefiero que lo piensen durante un par de minutos a ver a qué llegamos. Bien, veamos de qué trata esta primera proposición. Si nosotros interpretamos por un momento, lo que voy a decir ahora no es del todo correcto, pero nos ayuda como a entender qué es lo que está pasando aquí. Nosotros podemos pensar en esa integral como que fuese una suma. Entonces esta igualdad me dice que la suma de raíces cuadradas es igual a la raíz cuadrada de la suma. Lo cual, cuando uno lo piensa desde ese punto de vista de la suma, es como que no se cumple. Entonces, esto tiene todo el aspecto de que es falso. Y vamos a usar algunas funciones de prueba, digamos, para hacer un pequeño testeo a ver si se cumple o no. Pensamos, por ejemplo, qué pasaría si la f fuera constante. Igual a un c, obviamente mayor o igual que 0 para que todo esté bien definido. Entonces a la izquierda vamos a tener la integral desde a hasta b de la raíz de c, para que además esto sea lo más fácil posible de calcular. Y esto es raíz de c multiplicando al b menos a.
Mientras que en el otro lado tenemos la raíz de la integral desde A hasta B de la función c con respecto de x. Esto no es más que colocar funciones convenientes para testear. Entonces me queda raíz cuadrada de c b menos a. Pero todo dentro de la raíz. Y estos en general son distintos. Y nosotros podríamos proponer algunos casos donde esto no ocurra. Del c no me voy a ocupar mucho. Puedo decir, por ejemplo, que el c sea igual a 1, en realidad no molesta. Pero puedo proponer un intervalo de largo distinto de 1. Cosa que la raíz de b menos a sea distinto a b menos a. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en un a igual 0 y en un b igual 2. Entonces, con todo eso, la función constante igual a 1 en el intervalo de 0 hasta 2 no cumple con esto a pesar de ser continua y asumir valores positivos. Entonces ahí tenemos, de hecho, mirando con atención lo que acabamos de hacer, tenemos una familia infinita de ejemplos, digamos, de contraejemplos. Vamos de qué se trata la solución de aquí. Bueno, ellos proponen otra familia, digamos, u otro representante de contraejemplo. O sea, la función x cuadrado desde 0 hasta 1. Entonces la integral de 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de x cuadrado, como estamos trabajando en un intervalo donde x es positivo, me queda la integral de x, de 0 hasta 1, y eso es un medio. Por otra parte, la raíz cuadrada de la integral de x cuadrado. Bien, también sabemos encontrar una primitiva para esto, que es x cubo sobre 3, reemplazar en los extremos, me queda 1 sobre raíz de 3, que es distinto de un medio. Así que también vamos a tener que es falso. El apartado 2 y 3 es parte del trabajo personal, no lo vamos a realizar en clase. Igualmente les voy a mostrar lo que tenemos aquí. En el ítem 2, tenemos dos funciones continuas definidas sobre un mismo intervalo AB con valores reales, entonces la integral del producto es igual al producto de las integrales. Ustedes piensen a ver si suena razonable. Si no les parece razonable, busquen contraejemplos. Si les parece razonable, lo intentan demostrar. Y como tercero, si tiene una función continua, definir el intervalo 1,3 con valores reales. Entonces la integral desde 1 hasta 3 de la derivada es igual a f de 3 menos f de 1. Bien. A continuación vienen dos ejercicios. En el primero está dividido en tres partes que sí están secuenciadas entre sí. Y en el ejercicio 2 tiene dos partes que no tienen relación entre ellas. Digamos, no es como en el primero donde uno resuelve lo primero y usa eso para el segundo y usa eso para el tercero. Aquí no, en el segundo no es así. Van a tener algunos minutos para trabajar individualmente sobre eso, yo creo que unos 10 minutos, y después vamos a comentar algunas soluciones. Y bien, volvemos sobre la resolución del primer ejercicio. Lo primero es que vamos a considerar aparte el caso m igual a 1. Digamos, es el caso trivial en el cual las dos funciones coinciden. F sub 1 de x y g sub 1 de x son iguales a x en todo el dominio. Y eso nos hace pensar, por ejemplo, que la de m es igual a 0, en este caso en particular. Y gráficamente eso va a ser evidente, de hecho lo vamos a comentar en su momento. Ahora, resolviendo la parte 1, ahora sí consideremos un m mayor que 1. Tenemos dos gráficos de funciones. Están ambas en el primer cuadrante, es decir, estamos pensando que es mayor o igual que 0. Los valores son positivos también, o 0 en algún caso. Lo primero es encontrar los puntos de intersección. Entonces tenemos que anotar. En general tenemos que escribir todas las ecuaciones cartesianas y trabajarlo como un sistema de ecuaciones. En este caso es más simple porque siempre tenemos, digamos, en este caso en particular, y igual función de x.
igual x a la m igual x a la 1 sobre m. Entonces yo simplemente igualo, me queda x a la m igual x elevado a 1 sobre m. En ambos lados de la igualdad elevamos a m, me queda x elevado a m cuadrado igual x. Podemos restar x, así que me queda x a la m cuadrado menos x igual 0. Factorizamos x por x a la m cuadrado menos 1 igual 0. De ahí tenemos que x es igual a 0. O, en esta parte de aquí, la única forma de obtenerlo para un m que está fijo, digámoslo así, es que el x es igual a 1. Así que los puntos de intersección, vistos como pares x, y, son el origen y el punto 1,1. Ahora vamos a trabajar pensando en m mayor que 1. Tenemos que determinar cuál de los dos es más grande. Además de que el m tiene que ser mayor que 1, tenemos que pensar que el x está entre 0 y 1. Y en ese caso en particular, bien, nosotros vamos a tener que, a medida, digamos, a medida que aumenta el m, la presión también aumenta, el x elevado a algo. En otras palabras, para un m mayor que 1, vamos a tener que x elevado a 1 sobre m es mayor que x elevado a m. Entonces sabemos cuál es el gráfico que va encima del otro, es decir, g de m sobre f. Bien. Y eso nos permite plantear la integral en el orden correcto. A de m es la integral desde 0 hasta 1, usamos los puntos de intersección de la función g, es decir, x elevado a 1 sobre m menos x elevado a m. Esto es, sabemos calcular las primitivas, x elevado a 1 sobre m más 1 sobre 1 sobre m más 1 menos x elevado a m más 1 sobre m más 1. Reemplazamos los extremos. Reemplazar en 0 se anula todo, así que reemplazamos en 1, donde los numeradores van a ser todos iguales a 1. Y ese espacio en blanco, aquí no es necesario, pero ese espacio en blanco lo vamos a aprovechar para multiplicar numerador y denominador por m, para que esto sea más fácil de expresar. Nos queda m sobre 1 más m menos 1 sobre m más 1, los denominadores son iguales, resultado final, m menos 1 sobre m más 1. Bueno, nosotros dijimos m mayor que 1, pero incluso para m igual 1 esta fórmula sigue siendo válida. Así que ahí tenemos nuestro resultado. Nuestra respuesta para el ítem 1. Ítem 2. Límite cuando m tiende a 1 y cuando m tiende a infinito. Aquí tenemos que pensar como que la variable fuera continua. Límite. Ambos límites son fáciles de calcular porque tenemos la expresión para a de n.
Numerador tiende a 0, denominador tiende a 2, así que ese límite es 0. Cuando m tiende a infinito, vamos a recordar la técnica de dividir numerador y denominador por m. Que es la expresión de mayor crecimiento tanto en el numerador como en el denominador. Sabemos que 1 sobre m tiende a 0, así que esto tiende a 1. Y para cerrar este ejercicio, tenemos que dar una interpretación geométrica sobre los resultados que hemos obtenido aquí, de que los límites cuando m tiende a 1 es 0 y cuando m tiende a infinito es 1. Entonces pasamos al programa que nos permite mostrar el resultado gráfico. Y bien, aquí tenemos la situación gráfica con azul la gráfica de G sub m y con rojo el gráfico de F sub m. Como habíamos dicho, la G sub m va sobre F sub m. Y aquí tenemos un deslizador, un slider, que nos permite dar distintos valores al m para observar el comportamiento gráfico. Es decir, aquí vamos a conocer el comportamiento del límite que necesitamos. Así que si nosotros acercamos el m a 1, vemos que los gráficos empiezan a aparecer cada vez más. Para m igual 1, lo que ya sabíamos se junta. Entonces ahí podemos observar el fenómeno de que cuando m tiende a 1, el área cada vez es menor, tiende a 0. Mientras que si m es cada vez más grande, el gráfico de la f con el gráfico de la g juntos, desde 0 hasta 1, se parecen cada vez más a un cuadrado, con vértices 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 1. Si aquí pudiéramos dar valores todavía mayores al m, que de hecho lo puedo hacer, vamos a ver que esto se parece cada vez más a un cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener esa situación de límite igual a 1. Volvemos sobre el programa gráfico para dar todavía más valores al m y mostrar precisamente el fenómeno de que esto se parece cada vez más al cuadrado. Vamos a llegar hasta el 100, de hecho. Y ahí si pudiera asignarle más valores, se va a notar cada vez mejor el parecido con el cuadrado. Dicho esto, pasamos ahora a revisar por lo menos el primer ítem del ejercicio 2. Bien, aquí tenemos el enunciado del ejercicio 2, el primer ítem, que es encontrar el área de la región acotada por el gráfico de coseno hiperbólico y la recta horizontal a una altura pi. Observemos que el coseno hiperbólico de x es e elevado a x más e elevado a menos x, todo esto dividido entre 2. Es una función par. Entonces hay una simetría con respecto al eje y. Bueno, lo mismo ocurre con y igual pi. Esto lo vamos a mostrar gráficamente para entender lo que está pasando. Vamos a volver con azul y igual pi. Y vamos a mostrar un esbozo del gráfico del coseno hiperbólico, que quizá no lo conocemos mucho por ahora, pero es una cosa así.
Dicen cuando uno mira demasiado cerca del cero, esto parece una parábola, pero en realidad por las características que tienen estas funciones, sobre todo cuando uno se aleja del cero, se parece más a una exponencial misma. El crecimiento es mucho más rápido que una parábola, es asociado más bien a una exponencial. De hecho, tiene sentido al mirar la fórmula que tenemos aquí. Esa curva se conoce como catenaria, tiene sus apariciones en la naturaleza con que en el fondo es como tener una cuerda a un cierto largo colgando de su extremo. Si la cuerda no está tensa para que no forme una recta, la forma que se produce se conoce como catenaria y es asociada a un coseno hiperbólico. Si confiamos en este gráfico, deberíamos tener dos puntos de intersección simétricos con respecto al cero, es decir, deberíamos tener aquí un alfa y aquí un menos alfa. Le voy a dar esos nombres de forma... Bueno, por decirlo de forma provisoria, pero en realidad nos va a servir para simplificar la notación. Eso es lo que debería pasar, pero nosotros todavía tenemos que verificarlo a partir de la ecuación misma. O sea, de nuevo encontramos puntos de intersección. Por tema de la simetría o de las funciones pares, nosotros sabemos que para cada punto de intersección positivo va a estar su correspondiente negativo. Pero por esta vez vamos a trabajar asumiendo que no sabemos eso. Vamos a ver todas las soluciones que vamos a encontrar y vamos a darnos cuenta de que efectivamente ocurre lo que acabamos de anticipar, que son iguales excepto por signo. Y bien, tenemos que igualar coseno hiperbólico de x igual a pi vamos a escribir lo que es el coseno hiperbólico elevado a x más e elevado a menos x sobre 2 igual a pi. Vamos a multiplicar por 2 para limpiar denominadores y también por e elevado a x, para que todas las apariciones de la exponencial sean con exponente positivo. Nos queda e elevado a 2x más 1 igual 2 pi e elevado a x. Si nosotros miramos con atención, e elevado a 2x es el cuadrado de e elevado a x, así que aquí básicamente tenemos una ecuación cuadrática en la exponencial. Igualmente podríamos resolverlo con la fórmula cuadrática o podríamos usar alguna completación de cuadrados. Por esta vez vamos a usar la segunda opción. Aquí debería escribir más 1. Sin embargo, voy a escribir lo que me conviene para completar cuadrado. Entonces aquí tengo e a la x al cuadrado, tengo el doble producto de la x por pi, me falta pi cuadrado. Y el 1 que estaba ahí dando vueltas, lo vamos a dejar del otro lado, restado. Este es un cuadrado de binomio, e elevado a x menos pi. Todo eso al cuadrado es pi al cuadrado menos 1. De manera que aplicamos raíz cuadrada, queda e a la x menos pi, igual al más o menos la raíz cuadrada de pi cuadrado menos 1. Estrictamente hablando, si voy a aplicar raíz cuadrada, aquí no va el más menos y aquí a la izquierda va un valor absoluto. Pero vamos a traducir de que e elevado a x menos pi podría ser positivo o podría ser negativo, pero en valor absoluto es pi cuadrado menos 1. Así que ahí están las dos opciones. Y de hecho es lo que uno va a llegar cuando uno trabaja con la fórmula cuadrática, así que tampoco es tan terrible anotarlo de esa manera. Casi finalmente, la exponencial de x es igual a pi más o menos la raíz cuadrada de pi cuadrado menos 1. Y el paso siguiente ya para acabar es aplicar logaritmo natural, así que tenemos las dos soluciones. Ahora lo que iba a comentar,
de que si realmente estas soluciones son una con respecto a la otra cambiada de signo. Voy a notar un pequeño detalle acá, a pesar de que nosotros ya lo podemos deducir de la cuadrática aquí. Dice e elevado a x menos 2pi por e elevado a x más 1. Uno ya sabe que las dos soluciones para la exponencial, o sea, los dos que estamos acá, multiplican 1. Pero igual lo vamos a calcular. Solamente para asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, el producto de estos dos números es igual a ¿qué cosa? Tenemos una suma por diferencia, así que nos queda una diferencia de cuadrados. Pi cuadrado menos la raíz al cuadrado es pi cuadrado menos 1. Y esto igual a 1. Entonces lo voy a dejar anotado por ahí. Volvemos. Eso es lo que teníamos aquí. La exponencial es pi más o menos la raíz cuadrada. Entonces x es igual al logaritmo natural de pi más o menos la raíz cuadrada. Y si nosotros en esta igualdad, este producto igual a 1, aplicamos el logaritmo natural, vamos a verificar que el logaritmo natural, voy a anotarlo con el mismo color mejor. El logaritmo natural de 1 más el logaritmo natural del otro, usando la propiedad del logaritmo obviamente, igual al logaritmo de 1 que es 0. Así que efectivamente una respecto de la otra son cambiados de signo. Nosotros simplemente lo vamos a escribir como, voy a anotar aquí al lado, más o menos el logaritmo natural de pi más la raíz cuadrada. Para no escribir algo tan en extenso, que de hecho nos va a ayudar para no escribir tanto, vamos a darlo como más o menos alfa. Es decir, ahora sí vamos a llamar como alfa al valor positivo, al logaritmo de pi más la raíz cuadrada. Y ya finalmente estamos en condiciones de calcular esa integral. Digamos, la parte difícil no viene tanto por calcular la integral como nos vamos a dar cuenta, como sí por encontrar los puntos de intersección. Y vamos a aprovechar la simetría. Recordemos eso. No necesitamos integrar desde menos alfa hasta alfa. Basta con integrar desde 0 hasta alfa y multiplicar eso por 2. Es decir, vamos a aprovechar el pedacito positivo. Por la simetría, con respecto al eje Y, el área que debemos calcular es 2 veces la integral de 0 a alfa de pi menos el coseno hiperbólico. Lo voy a anotar como e a la x más e a la menos x sobre 2. Eso es 2 veces, abre paréntesis grande, no todavía. Disculpen, vamos a encontrar la primitiva. Entonces nos queda pi x menos, yo voy a separar en dos fracciones para que sea más simple de entender. La primitiva de la exponencial es ella misma, así que me queda e a la x sobre 2. Más, bueno, aquí hay un menos, pero de la primitiva de la exponencial a la menos x sale otro menos. E a la menos x sobre 2. Esto desde 0 hasta alfa. Procedemos a reemplazar. Pi alfa menos e a la alfa sobre 2 más e a la menos alfa sobre 2 menos, la reemplazamos en 0 para que vean que es más fácil reemplazar en 0. Me queda 0 menos un medio más un medio. Más todavía esto se cancela.
¿Y esto qué es? Vamos a seguir usando el alfa todavía. 2pi alfa menos e a la alfa más e a la menos alfa. Y ahora recordemos. Ahora sí, veamos qué es lo que teníamos arriba. Alfa es el logaritmo de ese numerito y e elevado a alfa es pi más la raíz cuadrada. Y e elevado a menos alfa es pi menos la raíz cuadrada, así que esas cosas está todo bien. Es 2pi, vamos a seguir notando como alfa una vez más. Me queda pi más la raíz más pi menos la raíz. Tenemos que llevar este ejercicio hasta el final de forma correcta, así que veamos qué nos queda. Esos cancelan, las raíces cuadradas no cancelan, pero me queda negativo 2 veces la raíz. Y finalmente me queda 2pi logaritmo natural, pi más la raíz cuadrada, menos 2 veces la raíz de pi al cuadrado menos 1. Solamente comentar que si lo hubiéramos dejado como coseno hiperbólico, la primitiva sería seno hiperbólico, otra función definida del mismo estilo, cambiando dos el más por un menos. Este logaritmo que aparece aquí en realidad es asociado a una función inversa del coseno hiperbólico, del tramo correcto, del tramo positivo del coseno hiperbólico. Si ahí tenemos una hiperbólica inversa. Y principalmente eso. Quizás hubiéramos llegado un poco más directo al tema de la raíz cuadrada de pi cuadrado menos 1 usando las relaciones de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Sin embargo, utilizando lo que conocemos, operaciones básicas, raíces cuadradas y más la función logaritmo natural, también se puede dejar expresado. Bien, retomamos la grabación. Vamos a dejar el ejercicio 2 como una propuesta, a pesar de que el manejo de las funciones que tenemos aquí puede ser un tanto más difícil dependiendo del alfa cero, cuántas veces pasemos los ceros de esta función. Así que mírenlo con cuidado, ese ejercicio en particular. Y ya para cerrar la clase de hoy tenemos un tercer ejercicio, bueno, en realidad grupo de ejercicios que no necesariamente están relacionados entre sí. También van a disponer de algunos minutos para trabajar sobre ello. Antes de tener la grabación, vamos a hacer una aclaración sobre este ejercicio 2, que dice, en la figura se muestra una región acotada que consta todos sus puntos dentro de un cuadrado al lado 2. Entonces el cuadrado está todo bien. Pero no se da el detalle de cómo se construye esa figura en particular, qué son esas curvas que están ahí limitando a la región. Entonces vamos a hacer algunas observaciones sobre eso, para que lo puedan trabajar. El punto que está dentro del centro del cuadrado. Y la región está formada por los puntos que están más cerca del centro que del borde del cuadrado. Bien, con eso tenemos la grabación y en unos minutos vamos a resolver algunos de ellos. Bien, pasamos a revisar algunos de los ejercicios propuestos. Bueno, de los cuatro vamos a revisar tres. Uno de ellos va a quedar propuesto como ejercicio para ustedes. El primero, si la función f es continua, en estos casos vamos a pensar que la función está definida sobre todos los reales y que asume valores reales. Si es continua,
entonces se cumple esa relación. La integral de 0 a x, f de u por x menos u, en variable u es igual a la integral doble que ustedes pondrán. O sea, integral de otra integral. Para hacer las cosas más simples, a la primera la vamos a llamar como f mayúscula de x, una función que solamente depende de x, porque si bien dentro tenemos x y u, el u es variable de integración. Y en lo que está en el lado derecho de todo, lo voy a llamar como g mayúscula de x, porque también, digamos, la integral dentro del paréntesis, el t es variable de integración, así que eso depende de u, así que tendría una función de u integrándola en respecto de u desde 0 hasta x. Este es para usar el teorema fundamental de cálculo, pero no solamente eso. Entonces observemos en primer lugar, o sea, si usamos el teorema fundamental del cálculo y queremos comprobar que estas dos funciones son iguales, y comprobamos vía ese teorema que las derivadas son iguales, todavía necesito encontrar un punto donde las dos expresiones sean iguales. Así que claramente el punto que vamos a usar para elegir eso y ver que son iguales en algún momento es x igual 0. F de 0 es igual a 0 y g de 0 es igual a 0, porque siempre vamos a tener una integral desde 0 hasta 0 de algo, que es integrable y todo lo demás, pero integrando desde 0 hasta 0 el resultado sabemos que es 0. Entonces la f y la g ya son iguales en un punto, el 0. Y ahora sí derivamos. Si derivamos inmediatamente el f usando el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener un problema, porque dentro no tengo solamente variable u, tengo variable x y tengo variable u. Y si bien el x para efectos de la integral es constante, estoy derivando con respecto a x, entonces no puedo usar el teorema inmediatamente. Eso, entonces, antes de eso hay que reescribir esta integral, o sea, esa función. Integral desde 0 hasta 1, o sea, de 0 hasta x. X por f de u menos u por f de u de u. Separamos dos integrales. Por linealidad. Y en la segunda podemos usar directamente el teorema fundamental de cálculo, primero. En el segundo no todavía, porque todavía tenemos x y u dentro de la integral. Sin embargo, ahora sí usamos que el x es constante para efectos de integración, así que lo puedo sacar. Me queda x por la integral de 0 a x de la f menos la integral de 0 a x u f de u con respecto a variable u. Y ahora sí, el primer teorema fundamental me dice que la derivada de la f mayúscula es derivada de x, que es 1 por la integral 0 a x más x por la derivada de la integral. Ahí usamos el primer teorema fundamental, me queda f de x menos, y en el último también puedo usar el primer teorema fundamental, me queda x por f de x. Ya sabemos, esto se cancela. Esto es igual a la integral de 0 a x fu de u. En cuanto a la g, ya habíamos comentado que lo que está en el paréntesis es una función que solamente depende de u. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar u por x. De ahí tenemos que la f' de x es igual al g de x. Y las dos informaciones juntas, que las funciones son iguales en algún punto y que sus derivadas son iguales en todo punto, me permiten concluir que la f es igual a la g, mayúsculas. Bien, de aquí pasamos al siguiente ejercicio, que sí es de área entre curvas. Recuerden el que era con el cuadrado y los puntos que están más cerca del centro que del borde. Eso lo voy a dejar como propuesta para que ustedes lo piensen.
a ver qué significa esa condición que les acabo de mencionar. Ahora, para este ejercicio, voy a considerar el área de una región acotada por dos curvas, y si vemos bien, esa función era igual a la otra, excepto por el cambio de signo. Así que vamos a graficar. Entonces, que aquí tengamos una función y aquí tengamos la otra función con el signo cambiado, me va a dar una simetría en el eje X. Y como las funciones son pares, vamos a tener simetría en el eje Y también. Estas funciones no son parábolas, pero algo se parece. Voy a intentar que el gráfico se vea razonablemente bien. Y ahí estamos listos. Si la región tiene los dos ejes como eje de simetría, vamos a encontrar los puntos de intersección. En cero no hay punto de intersección. El gráfico está razonablemente bueno como para anticipar que son dos puntos de intersección. Sin embargo, solo tenemos que verificar a partir de la fórmula. Y aquí vamos a asumir que el X es mayor que 0. Así, con cada solución viene el cambio de signo. Entonces vamos a tener X a la cuarta menos alfa a la cuarta igual a alfa a la cuarta menos X a la cuarta. Eso me da 2X a la cuarta igual 2 alfa a la cuarta. Simplificando el 2, tomando raíz cuarta, porque estamos trabajando con números positivos, me queda X igual a alfa. Así que aquí tenemos X igual a alfa, aquí tenemos X igual menos alfa. Y esto se debería calcular como una integral desde menos alfa hasta alfa, la función de arriba menos la de abajo, pero por simetría. El área es 4 veces la integral desde 0 hasta alfa. En realidad voy a tomar el pedacito del primer cuadrante de la función alfa a la cuarta menos X a la cuarta. Vamos a encontrar una primitiva de eso. En 0 se anula todo, así que me queda alfa a la quinta. Alfa a la quinta sobre 5. Y eso es 4 por... Me queda 4 quintos de alfa a la quinta. Igual 16 alfa a la quinta sobre 5. Y finalmente esto sabemos que es igual a 625. Entonces alfa a la quinta tiene que ser... Bueno, 625 es 5 elevado a 4. Podríamos ver cuánto vale 625 por 5, pero en realidad no me interesa para el caso del problema. Me queda 5 elevado a 4 por 5, es 5 elevado a 5 sobre 16. Eso me da como alfa igual 5 sobre la raíz quinta de 16. O si ustedes lo prefieren racionalizar, multiplican arriba y abajo por la raíz quinta de 2. Tenemos nuestro resultado. Y
Bien, vamos a cerrar con el último ejercicio, en el cual tenemos lo siguiente: una función continua con valores positivos, de nuevo, definida sobre los reales con valores reales, y como dice acá, valores reales positivos, continuos. Sabemos que el área bajo el gráfico de la función, con x variando de 0 hasta t, es una expresión que depende de t, que nosotros podemos ver aquí. Uno debería realizar un chequeo rápido de esto, y es qué pasaría, por ejemplo, si t fuera igual a 0, porque todo se reduce a un punto y uno esperaría que el área fuera 0. Y en ese caso tenemos a de 0 igual 0 más pi medios por 1. Entonces atención ahí con ese detalle. Vamos a anotar. 0 más 0 más pi medios por 1 igual pi medios. Algo extraño pasa por ahí. Uno debería quizás hacer algún ajuste sobre esto para asegurarse que en 0 vale 0 y que todo lo demás, esperemos, resulte correctamente. Ahora, si la función es positiva, uno tiene que checar también que esta sea una función creciente. Con eso uno como que se puede quedar tranquilo, pero de momento vamos a reparar, entre comillas, ese detalle si le restamos pi medios, que en realidad no cambia mucho la cosa. ¿Qué es lo importante? El área bajo el gráfico, desde 0 hasta t, o sea, lo que hemos llamado como a mayúscula de t, es en realidad la integral desde 0 hasta t de la función phi. Y eso, claro, el x estamos usándolo como variable de integración, pero en realidad esto es una función de t, que es todo lo que tenemos escrito ahí. Nos queda t cuadrado sobre 2, más t sobre 2 seno de t, más pi sobre 2 coseno de t. Bueno, como hemos dicho ahí, menos pi medio. En realidad no nos va a cambiar el resultado de lo que viene ahora. Nosotros queremos encontrar phi en pi medios, y la manera de rescatar phi, como bien sabemos, es por el teorema fundamental del cálculo, así que este también es un ejercicio de teorema fundamental. Entonces vamos a derivar respecto de t. Obviamente usamos el primer teorema fundamental. Nos queda phi de t igual t más derivar el producto, me queda un medio seno t más t medios coseno t menos pi medios seno t. Todavía tenemos que verificar que esto sea positivo. Quizás este nos podría dar algún problema el seno de t, pero no mucho más. Y bien, como nos piden el valor en pi medios, es cosa de reemplazar. El valor en pi medios. Pi medios más un medio por seno de pi medios, que es 1, más pi cuartos por coseno de pi medios, que es 0, menos pi medios por el seno de t, que ya hemos dicho que es 1. Pi medios con pi medios cancela, y llegamos al resultado final, que es un medio más pi sobre 4. Y bien, esto cierra la clase de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase.